Hola amigos del ajedrez, continuamos con mi sistema Denning-Sowich para principiantes, transferencia de ataque a una nueva base. Hasta ahora solo hemos considerado la elección entre dos métodos de ataque. El objetivo, el peón blanco en D4, como habíamos estudiado en los vídeos anteriores, en el ejemplo anterior permaneció fijo y por lo tanto no estaba en duda. En lo que sigue, demostraremos lo doloroso que puede ser a veces incluso la elección de un objetivo. Nos ocuparemos de una cadena de peones que debe ser atacada. ¿Qué puede haber de dudoso en un caso así?, se preguntará el lector. Por supuesto, debemos dirigir nuestro ataque contra su base. Pero, ¿y si la base no debe ser sacudida? ¿No sería mejor dirigir nuestro ataque contra una nueva base? Como se hace esto se verá en la estrategia de la transferencia del ataque que se describirá a continuación. Consideremos la siguiente cadena resultante después de los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil E7. Esta es conocida como la defensa húngara contra la apertura italiana. D4, D6, D5, caballo B8, alfil D3. Las blancas eligen ahora el centro como escenario de la guerra y juegan alfil D3, seguido de C4 con la idea de empujar eventualmente el peón a C5. Podría haber adoptado por un ataque con sus piezas sin jugar C4 en el flanco de dama, que está limitado por el peón de D5. Las negras intentan hacer posible F5 para sacudir la base de las blancas, el peón en E4. La escuela pseudoclásica sostenía que el movimiento F5 era una refutación del movimiento D5 de las blancas. Sin embargo, no es así, como demostré en mi artículo revolucionario sobre la partida moderna de ajedrez del Dr. Tarrasch. La jugada F5 es solo una reacción natural a D5 de las blancas y como tal, tan tolerable como C5. La posición en esencia a la que se llega podría ser esta que presentamos. El ataque de las negras a la base E4 no parece muy prometedor, ya que si en algún momento se juega F5 por E4, la respuesta sería o bien F por E4 en caso de que las blancas hayan jugado F3 y la base estaría defendida, o bien recapturar con el caballo o con el alfil con un buen centro sustituto. Por lo tanto, las negras juegan F4 cambiando la base de las blancas de E4 a F3. Es cierto que esta última puede defenderse suficientemente contra G5, G4 y G por F3 que planean las negras. Pero la posición de rey blanco parece entonces estar amenazada y ciertamente limitada. En otras palabras, la posición de rey blanco marca F3 como una base más débil que E4. Esto que explica Denning-Sowich es lo siguiente. Vamos a poner algo en esta misma posición para remarcarlo. Con la retirada del alfil a D3, las blancas planifican el avance C4 seguido en un futuro o la planificación en un futuro del avance del peón a C5, que podrían haber renunciado a ello y tal vez jugar en base a un juego de pieza con caballo de B a D2, caballo C4, por ejemplo. O de lo contrario, tranquilamente caballo C3 y en un futuro caballo a la casilla D2 y C4, que son planes también característicos de esta posición. Ahora, las negras intentarán atacar el peón de E4
que es la base de la cadena de peones de las blancas por medio del avance del peón a F5. Pero, ¿qué ocurre? Si las negras hubiesen jugado, si las blancas hubiesen, por ejemplo, movido a este caballo y defender la base de E4, entonces las negras, después del avance F5 y F4, tendrían la posibilidad de avanzar G5 y G4 para capturar en F3. Vamos a realizar algunos movimientos en esta posición para darnos cuenta de lo que plantea Ninsowish en este caso. Ahora juegan las negras. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí jueguen, vamos a jugar lo lógico, caballo F6, enroque, C4, y ahora vamos a planificar el plan de las negras para hacer F5 y atacar la base. En este caso, las blancas jugarían, por ejemplo, caballo de F a D2, F5 y F3. En este caso están defendiendo la base y la base se ha trasladado a esta casilla de F3. Si aquí las negras capturan F por E4, las blancas pueden capturar ya sea con el peón, ya sea con el caballo o ya sea con el alfil, reemplazando la base con una buena pieza. La otra idea es, en este caso, en lugar de capturar en E4, que las negras avancen F4. En ese caso seguimos, por ejemplo, con el desarrollo caballo C3, el avance del peón a G5. Digamos que las blancas intentan ahora la idea de avanzar su peón a C5, H5. Hay que jugar primeramente caballo a B3 para avanzar el peón y las negras avanzan su peón a G4, rey H1, capturarían y ahora la base de la cadena de peones está en F3. Lo que dice Ninsowish que esto es más débil porque el rey ha quedado debilitado, desamparado, y esa cadena es lo que él planteaba, que la posición del rey blanco parece entonces amenazada y ciertamente limitada. Claramente que aquí en este ejemplo que he puesto y no aparece en el ejemplo de Ninsowish, lo hago para demostrar lo que él plantea desde el punto de vista teórico. Pero aquí, en este caso, también las negras tienen su inconveniente, que es su flanco de rey ha sido debilitado. Claro que aquí, por ejemplo, ellas pudieran también mover su rey y ubicar la torre en G8 y trasladar el ataque a través de la columna. Pero lo esencial aquí es lo que planteaba Ninsowish al respecto. La transferencia, en este caso, del ataque a la cadena de peones. En este caso, en lugar de avanzar a F4, capturando F por E4, en lugar de este avance. Así que aquí lo que se hace es una transferencia de ataque a la cadena de peones. Por lo tanto, después de esto, bueno, vamos a seguir con otro ejemplo que nos trae Ninsowish. Como segundo ejemplo de transferencia de ataque a la base, plantea él: existen otras circunstancias que pueden hacer que una base parezca más débil que otra, por lo que el cambio del ataque a una base a la siguiente no es una mera cuestión de azar, como Alapin y otros maestros parecían pensar antes de la aparición de mi ensayo, al que se acaba de hacer referencia, a su artículo revolucionario sobre la partida moderna de ajedrez de Tarrasch. Es de hecho un arma adicional en la lucha contra la cadena de peones, un juicio sobre la fuerza de una cadena de peones en su conjunto, sobre ser algo así como, entre comillas, pone Ninsowish, la base E4 es difícil de atacar, la base F3 después de F4 es por tales y tales razones sensible al ataque, por lo tanto será rentable transferir
el ataque a la nueva base F3. Como habíamos mencionado, habíamos reproducido una serie de jugadas que no estaban puestas por Ninsowi, pero para que se entendiera. Ahora esto aparece en este ejemplo. Continúa Ninsowi. Puedo afirmar que esta formulación del caso es un descubrimiento mío. Debemos contentarnos con las breves sugerencias anteriores. De lo contrario, este capítulo se extendería demasiado. La transferencia del ataque es típica y podríamos dar un sinfín de ejemplos de partida. Sin embargo, aquí solo mostraremos también en este caso la siguiente apertura, que comienza con los siguientes movimientos: E4, caballo C6, D4, D5, E5, alfil F5, F4, E6, caballo F3, caballo B4, alfil B5 jaque, C6, alfil A4, B5, A3, caballo A6, alfil B3, C5 y C3. Tenemos esta posición que muestra Ninsowi y comenta: dado que la base de las blancas, el peón en D4, parecía en realidad sobredefendida, las negras jugaron aquí con razón C4, trasladando el ataque de D4 a C3. Después de las siguientes jugadas, alfil C2, alfil por C2, dama por C2 y caballo E7, las negras pusieron bajo control el flanco de rey de las blancas y estaba listo para iniciar un ataque al hacer imposible el avance natural F5 y finalmente mediante A5 y B4 lanzaron el ataque al nuevo objetivo, la base blanca de C3. Aquí Ninsowi explica que después del cambio de los alfiles de casillas blancas, la casilla F5 ha quedado a disposición de las negras y así han evitado de momento el avance del peón a F5, mientras que las negras, para atacar la nueva base que sería la casilla de C3, deben jugar en este caso caballo a C7 y posteriormente lanzar el peón a A5 y más adelante B4 para atacar la base de C3. Esto es lo que plantea Ninsowi en este ejemplo de transferencia de ataque a otra base. Espero que se haya comprendido lo que ha expresado Ninsowi. Este tipo de estructuras y de ataques a las cadenas de peones se presenta muy a menudo en las posiciones de la francesa, de la India del rey y de muchas otras que establecen este tipo de estructura donde las bases son la principal fuente estratégica del juego. Esperamos que le haya sido útil y sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!